La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Tome asiento, por favor. Me quedé pensando mucho sobre el punto, el énfasis que está dando la pastora sobre el poder y el ser vencedor del Señor, que es lo mismo que estábamos ministrando en el momento de la última oración, entendiendo que Él es grande, que Él es fuerte y que en su poder se manifiesta en nuestras vidas. Y que es una de las, es una de las cosas que entran en la misma categoría del mismo pasaje, el mismo texto que venimos compartiendo hace unas cuantas semanas, de Efesios 1:15 al 1:15 o 1:18, que dice, sí pone ahí, bueno, que dice para que sepan, entra en la misma categoría, entra en el mismo concepto del para que sepan. Tenemos que entender, tenemos que saber, tenemos que comprender acerca del poder de Dios. Pero no le estoy hablando del poder de Dios que, como dice el libro de... Ahora sí, como dice el libro de Job, el poder de Dios que trastorna los cielos y que tiembla la tierra y que hace que se sacuda todo, el poder de Dios que manifiesta, el Salmo 18, diciendo que el Señor desciende sobre las alas de un ángel y que tiembla todo a su alrededor y que envía saetas y que sale fuego de su nariz, y una cosa muy apocalíptica y muy parece de ciencia ficción. No me refiero a ese poder de Dios, que lo tiene, por supuesto, sino me refiero al poder de Dios para cambiar, al poder de Dios para transformar, de esto que le estaba hablando recién, al poder de Dios para cambiar nuestra situación, nuestra condición y nuestra posición. Situación, condición, posición. Eso sucede a través de la manifestación del poder de Dios. Tenemos que despertarnos a esa realidad, tenemos que saber, para que sepan, es parte de la esperanza. Pensar que estaba hoy meditando sobre este texto y digo, pensar que esto comenzó hablando hace unos meses acerca de hemos sido creados con un propósito, llamados con un propósito, salvados con un propósito y después viene el enviados. Hace no sé cuántos meses que estoy sobre el punto salvados con un propósito y intentando que entendamos qué significa la salvación. Desde todas las áreas, desde el punto de la vida eterna, la salvación de nuestra alma, librándonos del infierno. Si no lo sabía, se lo vuelvo a decir, se lo repito nuevamente. Existe un infierno al cual toda la humanidad que no conoce a Cristo, que no está cerca de Cristo, está condenada, no por voluntad de Dios, sino por desvío, por distracción, por la obra de las fuerzas de las tinieblas, que arrastra consigo a todos aquellos que no conocen a Dios. En el plan de Dios, Dios destinó, preparó el infierno, como dice el libro de Apocalipsis, que... Qué feo hablar del infierno, no me gusta. Preparó el infierno para condenación y para cárcel, para castigo, dice el libro de Apocalipsis, del diablo y sus ángeles, y el diablo se encargó de arrastrar a todos aquellos que deciden no creer en Dios, sino son engañados, perturbados o confundidos por lo que Él hace. Entonces, todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que son arrastrados, y me voy ahora al libro de Mateo, al lago de fuego que arde con azufre. ¿Le gusta? Está lindo, ¿no? Eso significa salvación. Perdemos tiempo, nos distraemos, a veces hasta andamos paveando en un montón de otras cosas, discusiones. Esta mañana voy a aprovechar que mis hijas están arriba. Así las mando al frente con paz. Van a la escuela a la mañana, se levantan, son un relojito para levantarse, usted no sabe, espectacular cómo se levantan en horario, todos se preparan, ordenan, todo, genial. Hacen su cama, les preparamos, a veces hasta se preparan su desayuno, todo bárbaro.
Espectacular. Y aproximadamente, para que usted de chisme le cuento nomás, de chismoso, porque a usted no le gustan los chismes, ¿no? Claro. De chismoso le cuento 8 menos 20, 8 menos cuarto, entre ese rango, entre esos 5 minutos, salimos para la escuela. Y hoy, cuando ya eran 8 menos cuarto, estamos saliendo, les digo, ¿se sienten bien? Y las dos me miran, sí, pa, ¿por qué? No se pelearon, les digo. Y una me dice, ay, qué malo que sos. Digo, no, ¿por qué malo? Si todos los días, todas las mañanas se pelean. ¿Sabe por qué cosas tan importantes se pelean? Yo me siento ahí, vos te sentás acá. Agarraste mi colita, ese es mi peine. Tremendas cosas importantísimas que se pelean. Y ahora le doy vuelta a la hoja y le digo, tienen 12 años. Están habilitadas todavía a pelearse por esas pavadas a los 12. Pero a los 20, 25, 30, 35, 50, hermano, déjese embromar. Perdemos el tiempo discutiendo por tonterías, por necedades, muchas veces de cosas que tienen que ver entre relaciones personales, muchas veces que porque me saludó, que no me saludó, que mirá cómo me miró, mirá lo que dijo, muchas veces solamente por una cuestión de competencia, del que quiere estar más arriba, el que quiere estar más abajo, de mirar el otro fue adelante, no me dejó hablar, habló primero, muchas veces por, ¿puedo decir estupideces? Bueno, estupideces creo que digo siempre, ¿no? Pero, ¿puedo decir tonterías? ¿Puedo decir pavadas? Perdemos tiempo sin entender, sin comprender que en realidad el concepto para el cual usted está y por cómo usted llegó es haber sido librado del infierno. Haber sido librado del infierno. Nosotros nos acostumbramos enseguida a lo bueno, muy fácil nos acostumbramos a lo bueno. Entonces tomamos ese concepto, capaz que usted no lo tomó del todo, capaz que no tiene la noción completa, pero tomamos ese concepto, somos salvos, listo, ya está. ¿Y ahora? Y ahí ya olvidándonos, hacemos una vida normal, como la gente que no tiene a Cristo, hacemos una vida normal dentro de la iglesia. Señores, es necesario que entendamos el concepto. Ya no solamente me limito ahora a infierno, salvación, le digo, la salvación implica ser librado del infierno, pero también implica la salvación, transformación, implica bendición, implica sanidad, implica prosperidad. La salvación es un cambio de situación, condición y posición. Segunda de Corintios, capítulo 5, un segundo, ponelo, después nos quedamos acá, verso 17. Anóteselo, márqueselo, escríbalo en la Biblia. Hay un ruido del monitor, no sé qué será. Si alguno está en Cristo, salvo, que entendió, metido en Él, escondido en Él, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la palabra criatura no quiere decir lo que usted está pensando, quiere decir que es un gurrumín, un gurí, un pibe, un chico, un nene. No es eso criatura. Nosotros lo decimos así, lo enfocamos así, pero es un mal uso de la palabra. No significa eso una criatura. ¿Sabe qué significa criatura? Creación. Creación. Entonces, aplicando la palabra correcta, el que está en Cristo es una nueva creación. Uno de los últimos versículos, no voy a llegar, pero uno de los últimos versículos que tenía en la lista para leerles, habla precisamente de la nueva creación. Se los comento por si no llego, se los tiro así, ¿sí? Y si llego, te se olvida que se lo conté, y si lo volvemos a leer después. Es Efesios 2, 10, creo. Sí, pone. Efesios 2:10. Mire esto, ¿ves? Somos, no achura, ¿eh? Jamás ya está pensando en los chinchulines, no. Hechura.
¿Qué quiere decir hechura? Que Dios nos hizo. Somos hechura suya, hechos por Él, moldeados por su mano. Dios tomó una masa, podría ser una referencia de Jeremías 18, que dice que Dios mete la mano en el barro podrido, saca la inmundicia de ese barro podrido. ¿Algo de eso hablaste, no, amor? ¿Algo dijiste? Siempre copiándote de mí vos. Saca la inmundicia del barro podrido, empieza a amasar ese barro podrido hasta que salga todo el líquido, se empiece a convertir en una masa un poco más compacta y homogénea, y le empieza a amasarlo y a golpearlo, y cada vez que lo golpea empiezan a salir burbujas donde van saliendo las impurezas, se van saliendo las piedras, las pajitas, los papeles, lo que sea que no corresponde, va saliendo y lo golpea y lo golpea y lo golpea hasta que es una masa homogénea, compacta, buena, y con eso hace Dios una vasija. Y dice el Señor que somos nosotros recipientes de su Espíritu. Somos hechura. Hechos por la mano de Dios, una nueva criatura, una nueva creación. Eso también es salvación. Eso significa que si usted piensa como pensaba antes, camina como caminaba antes, hace las cosas que hacía antes, tiene los conflictos que tenía antes, tiene un problema con la identificación del poder de Dios. Tiene un problema que no sabe. No sabe. ¿Cuál es la esperanza? Volví a 1.18, chicos. La esperanza a la cual Él nos llamó. No sabe. ¿Cuál es el poder de Dios con nosotros? No sabe. ¿Cuál es la... ¿Dónde está el otro? El 19, a ver. Esa. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? No sabe. Usted no sabe que tiene en su interior y al alcance de sus manos, al alcance de una oración, al alcance de un clamor, la solución para todos los conflictos de su vida. Y usted se anda peleando por tonterías. Es tiempo que entendamos qué es lo que Dios hizo por nosotros. Transforma, cambia, y le vuelvo a repetir estas 3 palabras para que se las grabe, se las meta en su cabeza. Situación, condición, posición. Cambia lo que nos pasa, cambia cómo estamos, cambia dónde estamos. Usted tiene que llegar a ser una persona nueva estando al lado de Jesucristo. Esa transformación que Él hace en nosotros es la que nosotros debemos transmitir a los demás y compartir con aquellos que no lo saben. Pero para compartir con aquellos que no lo saben, ¿quién tiene que saberlo primero? Estaba escuchando esta mañana en la radio política, qué raro, ¿no? Una discusión tonta, ningún problema grave, pero una discusión entre un periodista y una diputada. Y la discusión tenía que ver, una de las estupideces en las que nos ponemos a pelear. La discusión tenía que ver con una ley que están tratando para el cupo femenino en el Congreso. Se lo traduzco al castellano. Quiere decir, el Congreso está votando una ley para que por ley, en forma obligada, tenga que haber el 50% de diputados y senadores sean mujeres. O sea, no importa si saben o no. No importa si son capaces o no. O sea, es una burrada lo que están haciendo, pero eso es al margen. Estaban compartiendo eso, la diputada estaba hablando de eso, explicando los beneficios, y el periodista le pregunta, diputada fulanita de tal, ¿usted pertenece a tal partido? Sí. Dígame, dentro de su partido, en el estatuto de su partido, ¿eso se cumple? ¿Que el 50% de los cargos los cumplen las mujeres? No, le dice ella. Entonces el periodista dice esto, y ahora me va a entender por qué le estoy contando esta historia. El periodista le dice, ¿no sería interesante que lo que usted quiere sembrar, meter, implantar en la sociedad, primero lo viva usted? Le dice el periodista a la diputada. Empezó a tartamudear la mujer y a poner un montón de excusas de por qué, bueno, que igualmente se puede discutir. No, sí, discutamos el tema. Bueno, pero igualmente es un derecho. Tiene los derechos, pero tres veces le preguntó y nunca ella contestó. ¿No sería interesante que lo que quiere implantar en la sociedad, primero lo viva usted? ¿No sería interesante que si queremos decirle a la gente que necesita a Cristo,
primero lo vivamos nosotros. Pero no vivirlo de pensamiento, de conocimiento, de teología, de discipulado, de tradición, de rutina, de religión. No, vivirlo de saber que todo lo que necesito viene de la mano de Dios. Saber que Él tiene el poder para transformar mi vida. Saber que soy hecho, moldeado por la mano de Dios. Le leo 2 o 3 versículos del mismo, siguiendo aquí donde estamos. ¿Dónde nos quedamos hoy? Anda de vuelta al 18, por favor, al 17, por favor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan, te tiene que saber. Steve Green era que no me acordaba aquella vez que yo te pregunté, ¿te acordás, no? Una canción del año de Guillermo que decía, tienen que saber del amor de Dios. ¿Alguien escuchó eso? No, nosotros recién nos convertimos, ya la conocimos, y eso fue en el 92, así que... Para que sepan cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y acá quiero que usted preste atención, hasta acá fue lo que leímos el sábado y el domingo. Según la operación del poder de su fuerza, verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Volvemos al 19. Fíjese lo que es el poder de Dios. Lo que es el poder manifiesto, no solo de la palabra, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Según la operación del poder de su fuerza, pasá. La cual operó en Cristo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa fue que operó en Cristo? ¿Qué cosa operó en Cristo? Hay que aprender a leer, ¿eh? El poder de su fuerza operó en Cristo. De tal manera operó en Cristo el poder de su fuerza, de la fuerza de Dios, de tal manera hizo, de tal manera obró en Cristo el poder de su fuerza, que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aparecieron las mujeres y dijeron, no está aquí, ha resucitado. ¿Dónde le han puesto? Resucitó. Escúcheme. Jesús estaba muerto y se levantó. Como le gusta a Carmen, estaba morido. Si a mí me gusta porque parece más muerto. Cuando digo morido parece que está más muerto. Jesús estaba morido y se levantó. ¿Usted ve levantarse muerto todos los días? Por las calles, no hablo de Walking Dead, eso, no de eso. ¿Ve muertos que se levantan? No. Se levantó Jesucristo de los muertos. Ese es el poder. De ese poder dice que tenemos que saber. Marcela, ese poder es el que está en vos. Marcela me dice, a mí me parece que estoy loca. No está, bueno, no sé, pero... No, es el poder de Cristo. Vos vas a ser una de las que va a dar testimonio, así que empezá a prepararte. Si querés lo escribís y vas a contar. ¿Cómo llegaste? Lo que Dios hizo, ¿cómo estás hoy? ¿Estás perfecta? No, ¿te falta mucho? ¿Qué? ¿A usted no? ¿A usted no? ¿Quiere que le cuente lo que me falta a mí todavía? Pero no estamos pensando en lo que falta. Estamos pensando en lo que Dios hizo. Y lo que Dios hizo, a mí Efesios me cuenta, yo no sé si se dio cuenta que amo el libro de Efesios, ¿no? Pero a mí Efesios me enseña que lo que Dios hizo es una muestra de lo que va a ser. Entonces, si hizo, sigue haciendo.
La palabra operó, obró, hizo, en griego, me gusta porque hago así, se subraya, mira. La palabra operó en griego es la palabra griega energiao. Suena medio como escupida. Energiao. ¿Sabe qué significa? Energía. ¿Sabe qué es esa fuerza que operó en Cristo? Es la energía y el poder de Dios. ¿Sabe qué es lo que tiene usted dentro suyo? Energía, poder de Dios, poder activo. ¿Alguna vez metió los deditos en el enchufe, aunque sea accidentalmente? ¿Alguna vez armó el arbolito y le pegó una patada? A mí sí, más de una. ¿Alguna vez le pasó? ¿Alguna vez sintió el impacto de una descarga eléctrica en el cuerpo? ¿Le ha pasado? Eso no es nada comparado a lo que tiene dentro. Energía. El poder que transforma, el poder que cambia. ¿Y qué hacemos nosotros con el poder que transforma y el poder que cambia? Nos quejamos porque aumentó la luz. Sigo un cachito. La cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra a Jesús en los lugares celestiales. Ya termino, no se me asuste, ya termino. Sobre todo principado y potestad y señorío. Sobre todo, esta no es la canción de la palabra, es otra cosa, pero sobre todo, Jesucristo se sentó en los lugares celestiales, luego de haber sido levantado por el poder de la fuerza de Dios que obró en él, la energía que circuló a través de él, fue levantado y se sentó en los lugares celestiales sobre, encima de, ¿está leyendo ahí? ¿Qué dice? Todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mundo, sino también en el venidero, este. Traducido quiere decir que Jesús está por encima de todo. El diablo no está a la altura de Jesús para hacer la guerra de bien y mal. El angelito bueno, el angelito malo. Los demonios no están a la altura de Jesús. Las autoridades humanas no están a la altura de Jesús. Los gobiernos, los presidentes, los gobernantes cualquiera, no están a la altura de Jesús. Por eso usted tiene que saber, tiene que entender quién es el que está dentro suyo. Está por encima. Él está por encima. Él está por encima. Y si algo está por encima, a ver, vamos a hacer un poquito de matemática acá. Si algo está por encima, ¿el resto dónde está? Bien, menos mal. Quiere decir que todo lo demás, muchas de esas cosas de las cuales te preocupás y tenés miedo, muchas de las cosas de las espirituales que le tenés miedo, cuando le tenés miedo al diablo, cuando le tenés miedo a los demonios, cuando te preocupás por la gente, por los hombres, por el jefe, por el gobierno, muchas de esas cosas que te ponen mal, que te inquietan, que te angustian, están por debajo de Cristo, el que está dentro tuyo. Para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. 2 versículos. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas. Ya, mire, si eso no le alcanzaba, poder y bla, 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 y sometió todas las cosas, todas, a tu jefe, a tu economía, a tu cuerpo, a tu salud, a tu trabajo, a tu vecina, a tu cuñado, a tu suegra, a tu yerno, a tu nuera, todas las cosas, al perro, a los piojos, al gato de la vecina que me hace caca en el jardín, todas las cosas, no, en serio. Y no es uno, son como 3 gatos. Sí, mi jardín es el baño. Encima nos ven cuando, nos miran desde 2 casas cuando nos vamos. Nos miran desde la vereda cuando nos vamos con el auto.
Y cuando nos vamos, entran a mi casa. Yo los veo por el espejo. No le meto una bomba porque es mi casa. Y cuando llegamos, nos miran detrás de la reja. Y cuando bajo el auto se van. Son unos degenerados. Pero sobre esos, el Señor también está. Sometió todas las cosas, todas. Piensa una cosa. La que se le ocurra. Pensá una cosa. ¿Qué pensaste? Ay, Dios. Pensá una cosa. Un perro. ¿Cómo te sentís? No sabés qué decir cuando te dicen así. Pensá una cosa. No sé. Pensá una cosa. Factura de teléfono, este fue más vivo, ¿eh? Pensá una cosa. La luz, ya se copió aquel. Sometió todas las cosas. En el todo no hay lugar a que algo no esté. Todo es todo. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo puso a Cristo por encima como cabeza de la iglesia. Sometió todo bajo los pies de Cristo y Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, ¿dónde están todas las cosas? Debajo de... ¿Se acuerda que hace unos meses le dije? No nos damos cuenta, pero la autoridad más grande del mundo es la iglesia. El poder más grande del mundo es la iglesia. No nos damos cuenta porque el enemigo nos sopapea todo el tiempo y te lleva a discusiones tontas y te muestra problemas tontos. Entonces vos no ves y no entendés y no sabés el poder que tenés de Dios en tu vida para cambiar primero tu vida y todos los demás. Porque todas las cosas están bajo la iglesia. Último versículo, el 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que habita en todo. El Señor vino sobre vos, es necesario que lo entiendas. Él te dio un poder de transformación. Él venció para que seas vencedor. Él venció para que seas más que vencedor. Más que vencedor porque no tenés que pelear, no tenés que estar angustiado, no tenés que luchar, no tenés que salir a batallar, a caminar. Tenés que creer que el poder de Dios dentro tuyo te va a llevar a transitar por un camino de bendición y de victoria. Póngase de pie. Nos lleva a transitar por un camino de victoria, abriendo el camino para que otros vayan detrás nuestro, siendo usted el primero entre otros muchos, entre otros miles, siendo usted el que muestre el camino a esa sociedad que no sabe que necesita a Cristo. Llevándonos a transformar nuestra vida de tal manera para ser testimonio, y este año su vida va a ser de testimonio, y ya no estoy hablando de la celebración del aniversario, estoy diciendo, usted va a terminar este año de tal manera que otros lo van a ver y va a decir, ¿cómo cuernos hiciste? Y cuando quiere inventar cualquier excusa, le va a quedar decir, creí en Dios, le creí a Cristo y al poder de Dios en mí. Alguien me contó esta semana, esas cosas que me alimentan, no el ego, la fe. Pastor, como usted dijo, que íbamos a ser exaltados en medio de la gente, de los compañeros en el trabajo. Me pasó así, 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 de tal y tal manera. Hasta le regalaron plata al desgraciado. Acordate de los pesos. Este año su vida va a ser de testimonio para transformación de aquellos que andan buscando cómo ser cambiados. Lo van a mirar a usted por haber creído, por haber puesto su fe y esperanza en Cristo, por haberse acercado a Él. Porque usted entiende, tiene que entender cuál es el poder de Dios que obra en su vida para transformación. Dejar de pelear, dejar de estar haciendo problemas por tonterías, por pavadas, por necedades y empezar a manifestar el poder de Dios en mí. Cierre sus ojos, levante sus manos y empiece a creer lo que Dios empezó a hacer, que el que empezó la buena obra en su vida, esa misma obra Él la va a perfeccionar, esa obra la va a terminar. Empiece a creer que Dios lo va a llevar a transitar por ese camino de victoria, de bendición.
Empieza a creer que el poder de Dios dentro suyo tiene la capacidad de transformar todas las cosas, los conflictos, las discusiones, problemas de familia, problemas de trabajo, situaciones económicas, conflictos en la calle, con los jefes, con los empleados, con los padres, con los hijos, con los maestros, con los profesores, con los alumnos. Todo puede cambiar cuando uno simplemente le da lugar a Dios. Todo puede cambiar cuando nos metemos en Él, en el ejercicio del lugar al cual Él nos llamó, en la función y en la posición del propósito donde Él nos puso, entendiendo que Él nos cambia. Cambia, Señor, tu situación. Cambia, Señor, tu condición. Cambia, Señor, tu posición. Te damos gloria, Señor. Y te damos gracias, Jesús. Iglesia de Restauración. Un lugar donde te encontrarás con tus sueños. Un lugar donde te encontrarás con tus sueños.